Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnos. El día de hoy damos inicio propiamente con la materia que nos ocupa. En esta ocasión me permito presentar. Mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera y seré la encargada de contribuir en su proceso de enseñanza-aprendizaje en esta materia que lleva por nombre Derecho Fiscal 2. Es importante que tal y como se los hice del conocimiento, a partir de nuestras cápsulas informativas que les envié a través del apartado de contenido de la materia y bienvenida, se adjuntan 4 cápsulas en donde de manera genérica pues abordamos cada uno de los temas que son de vital importancia en nuestro proceso formativo. En esta ocasión damos inicio propiamente con nuestra primera unidad en donde vamos a abordar sin duda alguna nuestra primera unidad. Vamos a guardar un segundo para ver si alguien de los compañeros tiene a bien agregarse a nuestra sesión virtual y si no, como también se los hice del conocimiento, esta sesión va a ser grabada a efecto que durante el transcurso de esta semana adjuntemos la liga y ustedes en el momento que les sea posible puedan verificar su contenido y en el mismo sentido continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza. Dicho esto, vamos a dar inicio, pues, nuestra primera unidad lleva por nombre propiamente la competencia tributaria de la Federación, de nuestras entidades federativas y propiamente del municipio. Recordemos que por razón de competencia existe esta forma diferenciada en ámbito de poder y dentro de esto, bueno, pues vamos a abordar propiamente lo que es el Estado mexicano como sujeto activo de los tributos, la necesidad de un sistema de competencia tributaria, las reglas para la complementación tributaria, entre otros temas que son de vital importancia para que nosotros tengamos una conceptualización general acerca pues de lo que es la forma de recabar impuestos o tributos. Dando inicio, vemos que propiamente dentro de nuestro territorio mexicano, pues este ejercicio de facultades o de atribuciones, que como les estaba comentando, tiene propiamente el gobierno, independientemente de esta esfera de competencia, es para que en el mismo sentido, aparte o adicional al recurso que le es etiquetado, para que pueda satisfacer las necesidades sociales, también tiene la facultad emanada de nuestra constitución política de idear formas o mecanismos a través de los cuales nosotros como contribuyentes, es decir, como personas físicas o en su defecto, como personas morales, podamos, dependiendo de lo que mandatan nuestras normas jurídicas, obligarnos a contribuir para que el Estado pueda recabar estos tributos, ¿no? O estas aportaciones. Y luego entonces decimos pues que este ejercicio o estas facultades y atribuciones que tiene propiamente nuestro Estado mexicano a través de las diferentes esferas de gobierno, pues son propiamente aquellas actividades encomendadas a cada ente gubernamental y que por tanto se encuentran condicionadas al ordenamiento jurídico que se encuentra debidamente establecido. ¿Y esto con qué sentido? Bueno, pues con el afán de poder contar con los suficientes recursos económicos que les sean permitidos para que en el mismo sentido pueda desarrollar con eficiencia, pero también con eficacia todas aquellas encomiendas que la sociedad pues le demande, ¿no? Por ello, propiamente recordemos que en un principio nuestra constitución lo comprendía en lo que regulaba la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, en donde, como les estaba comentando, ¿no? De manera literal establecía la obligación que nosotros tenemos como mexicanos de contribuir para los gastos públicos, ¿no? Cuando hablamos de los gastos públicos, tal y como se los hice del conocimiento también, no sé si ustedes ya tuvieron a bien de manera previa poder analizar parte de lo que se establece dentro de nuestras especificidades o parte dentro de lo que comprenden nuestras cápsulas informativas al momento de tomarlas en cuenta, bueno, pues vemos que dentro de estas se establece propiamente lo que son los gastos públicos. Pero si todavía no hemos checado a qué hace referencia, bueno, vamos a entender
por estos gastos públicos aquellas contribuciones o aquellos recursos que el Estado obtiene, independientemente de dónde lo haga valer o de dónde utilice esta forma o esta manifestación de recurso, pero que lo tiene con el único afán de poder contribuir al patrimonio del Estado y que este recurso con el que tenga, pues a su vez lo regrese de una forma específica a quién, pues a nosotros como individuos o a nosotros como colectividad. Cuando hablamos propiamente de las clases de los tributos o de las contribuciones, hablamos de estos impuestos, de esta contribución especial, de aquella tasa y aquel precio que se establece de manera específica a nosotros como individuos, que repito, dentro de toda esta conjunción, pues tiene como único y especial elemento, pues poder contribuir de manera proporcional y equitativa en los recursos del Estado. Cuando hablamos del gasto público, regresamos, se dice que es este dinero que utiliza el gobierno para poder cumplir con sus funciones y que proviene en gran medida del pago de impuestos por parte de nosotros como individuos. Por eso es aquel que va a recoger aquellos bienes y servicios adquiridos para la administración pública, tanto en su consumo, pero también como elemento de inversión. Se dice también que el gasto público va a ser este total de gastos que realiza el sector público de un estado, ya sea en la adquisición de bienes, pero también en la otorgación de los servicios, y que su destino primordial, pues es, como les he comentado, la satisfacción de las necesidades. Este gasto público implica el conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos federal, estatal y municipal. También interviene el sector paraestatal y los poderes legislativo y judicial propiamente dentro del ejercicio de sus funciones. Es importante que nosotros dentro del rubro de gasto público tomemos en cuenta que existe una clasificación económica del gasto público. Y este gasto público, bueno, pues los divide en cuatro elementos importantes en los cuales, repito, el Estado, independientemente de la esfera de competencia, pues los distribuye o los otorga, ¿no? Estos gastos públicos pueden ser gasto corriente, gasto de capital, gasto de transferencia y gasto de inversión. Cuando nosotros hablamos del gasto corriente, vemos que es aquel que está destinado a las operaciones más básicas que tiene el Estado, como pueden ser gastos excepcionales que llegan y de un momento a otro lo requiere, entonces tienen una partida presupuestal etiquetada y destinada exclusivamente para satisfacer ese sector. Existe también el gasto de capital. Este gasto de capital es aquel destinado a la obtención de activos. Existe también el gasto de transferencia, que es aquel destinado a la ayuda de familias o también de las empresas. Y por último, tenemos el gasto de inversión. Este gasto de inversión tiene como objeto crear, aumentar, mejorar o, en su defecto, sustituir el capital público que en un momento dado pues ya se tiene, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de este gasto corriente o gasto de consumo, vemos que van a ser todas aquellas erogaciones que no tienen contrapartida la creación de activos, sino que constituyen un consumo. ¿Cómo que podemos determinar? Bueno, como por ejemplo los recursos humanos, el otorgamiento de servicios públicos como salud, como educación, energía eléctrica, alcantarillado, agua potable, entre otros, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un gasto de capital, como les comentaba, este gasto de capital es para mantener o mejorar la capacidad productiva de un país, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? Cuando hablamos del gasto de transferencia, es aquel capital que el Estado cede a las empresas y a las familias que lo necesitan y es destinado específicamente a los diversos programas y ayudas sociales. Por ejemplo, el seguro contra el desempleo, el seguro social, los financiamientos, las becas, los subsidios, entre otros, ¿no? Y cuando hablamos de los gastos de inversión, pues estos son aquellas erogaciones estatales que son destinadas a la adquisición o, en su defecto, a la producción de bienes instrumentales o de capital que incrementan el activo fijo del Estado y que sirven como instrumento de producción para el propio Estado de los bienes y también de todos aquellos servicios. Por ello, esto es importante que lo tomemos en consideración porque regreso, cuando nosotros estamos hablando propiamente de lo que se considera como
forma específica de reconocimiento o forma inclusiva de otorgar este recurso, bueno, pues aquí nos dice que el elemento importante es aquel que emana de lo que establecía el constituyente a partir de la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, donde, repito, nos indicaba que era obligación de nosotros como mexicanos contribuir para los gastos públicos, entendiendo todas estas formas de satisfacción de necesidades y que por ende las diversas instancias gubernamentales que conforman el andamiaje geopolítico de la República Mexicana, pues de manera proporcional y equitativa deberán señalar a partir de las leyes, porque recordemos que si las normas jurídicas no lo establecen o no nos lo mandatan, pues tampoco puede existir una forma lícita, ¿no? Permitida que nos obligue a este cumplimiento, ¿no? Del impuesto. En ese sentido, pues también se establece que el gasto público como parte integrante y consustancial de las finanzas públicas se consolida como el mejor instrumento con el que cuentan los órganos del Estado para poder ejercer sus funciones, pero también para cumplir con una forma de vida con sus responsabilidades, destacando también, entre otros sentidos, como ya lo hemos citado, de llevar el bienestar social a la población mediante la presentación o la prestación de los servicios públicos que le corresponden y también mediante la realización de obras de interés público, pero sobre todo que te van a tener como elemento importante el beneficio social, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de los estados y los municipios que obtienen ingreso, bueno, vemos que en su más alto porcentaje, pues deriva de la coordinación fiscal y de la colaboración administrativa. Y en un menor porcentaje, pues derivan del rendimiento de los ingresos públicos. Por ende, se establece que los servidores públicos estatales y municipales que de una o de otra forma están involucrados en los aspectos hacendarios y de manera específica en los de carácter fiscal o tributario, pues son quienes nos muestren un mayor interés por el análisis, pero también sobre todas aquellas reflexiones técnico-jurídicas que se puedan generar, perdón, al momento de que nosotros estamos tocando la cuestión tributaria. ¿Por qué? Porque son aquellos que se refieren en cuanto al ejercicio de las potestades tributarias o impositivas por entes distintos a los congresos o las legislaturas de las entidades federativas. Es decir, que a diferencia, como les comentaba al principio, del recurso que ya se tiene etiquetado para la satisfacción de necesidades, ahora vamos a hacer uso del recurso que proviene del individuo o de la persona física o el individuo como parte de una persona moral. Por eso, propiamente dentro de lo que nosotros conocemos como las formas del Estado mexicano, nos dice que es propiamente el Estado el que tiene de hecho dos orígenes reconocidos por la mayoría de los tratadistas de teoría del Estado, como la de carácter social, la de carácter humano o natural, y que incluso se le toma como la aparición del derecho, todo esto de una manera en Estado y que solo es reconocido en un orden jurídico preestablecido. Y al hablar del Estado, vemos que tiene como elemento importante determinar la cuestión existencial del derecho, pero también el orden jurídico y el Estado como ente específico de satisfacción de necesidades colectivas, ¿no? Porque recordemos que los elementos son territorio, población y gobierno. Entonces, para poder tomar en consideración un elemento importante que es la población, pues el Estado tiene que idear mecanismos como la imposición del IVA, del ISR, ¿no? Entre otros que de manera directa nosotros tengamos que otorgar para que por su conducto regresen al Estado mismo y éste lo redireccione en los sectores más vulnerables o en la satisfacción de necesidades que mayormente la población pues le esté demandando. En ese sentido, bueno, vemos que para poder ser considerado como tal, es importante que se tomen en consideración los elementos específicos que incurren o que debe de tomar en cuenta el Estado, pero como forma de un Estado mexicano. Y nos dice que México, al ser una república de tipo federal, pues se encuentra constituida previamente también
¿Con qué? Con un entorno constitucional, con los tres niveles de gobierno, pero que en el mismo sentido también tiene esa obligatoriedad, repito, de contribuir de manera proporcional y equitativa en la satisfacción de necesidades. Por eso existen los órdenes jurídicos federal, estatal y también el municipal, repito. Cuando nosotros hablamos de el federal, pues sabemos que es aquel que en ámbito de competencia le es atribuido a todo el territorio que comprende nuestra república. Cuando hablamos de las entidades federativas, luego entonces también tienen etiquetado, tienen esta autonomía para que puedan responder conforme a las necesidades que se le presenten, pero única y exclusivamente dentro de su territorio. Y por consiguiente, cuando hablamos de una cuestión municipal, pues recordemos que también tiene dentro de su esfera de competencia esta autonomía para que pueda tener, incluso crear sus propios reglamentos y que estos pues obviamente sean aplicados tomando en consideración, repito, su carácter de autoridad administrativa para poder regular y para también poder realizar esta recaudación de impuestos o tributos. Vemos también que otro punto importante que se debe tomar en consideración dentro de estos elementos de competencia federal, estatal y municipal es que el Estado vemos que es de tipo federalista cuando hablamos que ocupa en términos generales un lugar intermedio entre el Estado unitario, homogénico, divisible y con unidad política en la Confederación de Estados, donde estos se conservan una soberanía tanto interna como externa. En este tipo, nosotros vemos que, repito, emanado de esta autonomía, como hace rato les comentaba, tiene también en esfera de competencia lo que le es atribuible a cada uno en razón también para poder crear sus normas jurídicas y también para poder consolidar su forma de recaudación de impuestos. Es importante que nosotros toquemos que dentro del marco competencial a la federación, pues le es atribuible la Constitución Política Federal, su legislación federal y los propios tratados internacionales, porque vemos o recordemos que los tributos no únicamente, repito, van a ser aquellos que se otorguen o que se realicen por concepto de cobro a los individuos o las personas que son nacidas o que tienen algún impacto o empresa dentro del territorio mexicano, sino que también existen aquellas empresas transnacionales o incluso aquellos tratados internacionales que se celebren con diferentes países. Ejemplo, tenemos anteriormente el TLC, que es conocido como el Telecán entre México, Estados Unidos y Canadá, en donde también se cobran lo que se establece por aranceles, ¿no? Los impuestos, y que también estos contribuyen de manera importante en los gastos que van a ser utilizados para cuestiones públicas, ¿no? Para cuestiones de satisfacción de necesidades como tal. Entonces, vemos que ese marco competencial, pues, es atribuible netamente a la federación. Ahora, cuando nosotros hablamos de la competencia estatal, vemos que también está regida primeramente por nuestra constitución política, posteriormente por la constitución política de la entidad federativa y por la legislación ordinaria local, que es aquella que le otorga esta facultad, potestad o atribución al Estado por conducto de sus órganos de representatividad, en este caso del legislativo, el poder legislativo, para crear sus normas y que éstas sean impuestas o sean aplicadas para las personas que se encuentran dentro de esa demarcación geográfica, ¿no? Para poder recabar sus propios impuestos. Y por último, bueno, tenemos a la competencia municipal, que en esta lo rige la Constitución Política Federal, la Constitución Política de la entidad federativa a la cual dependa, la legislación ordinaria local y, como hace rato les decía, los reglamentos municipales. ¿Y por qué hablamos de estos reglamentos municipales? Porque recordemos que pues también existe en el mismo sentido la forma de recaudación de impuestos que les es atribuible al municipio, pero que esto también tiene que pasar por una validación, repito, a través de un instrumento base, que es el reglamento que se encuentra en posición jerárquica por debajo de una ley o de una norma, pero que tiene esa facultad o esa obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento, ¿no? Bueno, vemos también que dentro de esta distribución de espacios municipales
perdón, dentro de esta distribución de espacios competenciales, existen aquellas facultades y atribuciones que le son exclusivas al gobierno federal, aquellas que les son exclusivas netamente a las entidades federativas y aquellas luego entonces que les son atribuidas directamente a los municipios. Pero cuando hablamos de competencias, nos dice que entendemos por competencia aquella aptitud, aquella capacidad o aquella suficiencia, idoneidad atribuida a un órgano o a una autoridad para que pueda conocer, pero también para que pueda llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Luego, entonces, cada órgano creado para cumplir con estos fines debe, en principio, respetar su competencia, es decir, su campo de acción, lo que puede y lo que debe hacer, ¿no? En esta tesitura, bueno, pues vemos que la distribución de funciones es importante porque aquí se establece el papel fundamental del poder legislativo como órgano del Estado federal o como órgano del Estado local, que es el de propiamente legislar, ¿no? Es decir, crear un orden jurídico mediante la expedición de leyes, mediante también el poder ejecutivo, que es aquel que será el administrador y que tendrá la figura de poder, como su nombre lo dice, administrar el recurso y hacer cumplir las determinaciones del poder legislativo. Y por tanto, al judicial le corresponderá dirimir estas controversias que se pudieran suscitar entre la colectividad, las que alteren el orden constitucional o, en su defecto, legal del Estado y para con sus habitantes. Por ello, dentro de esta competencia se establece, como hemos dicho, lo que puede y lo que debe hacer un órgano de gobierno. Dentro de esto, vemos pues que aquí existen estas actividades hacendarias, ¿no? Es decir, a quien le corresponde estar realizando la cobranza de estos impuestos. Y dentro de estas, las de carácter fiscal o tributario. Y por ello nos referimos a la función legislativa, que es la que preponderantemente tiene asignadas, ¿qué cosa? Pues las tareas de poder ejercer las potestades tributarias. Recordemos que la hacienda pública se conforma de todos aquellos recursos, pero también de todos aquellos bienes patrimoniales con que cuenta el Estado o en su defecto con que cuente el municipio, así como también la distribución y la aplicación de estos recursos mediante el gasto público y que tiene como elemento o como finalidad primordial alcanzar los objetivos de gobierno, ¿no? Por ello también se establece que estas funciones o estas actividades hacendarias cuentan necesariamente con un marco jurídico normativo, en donde se van a encontrar reguladas, pero también donde se van a encontrar de manera permanente estas actividades, siendo las más representativas, bueno, pues donde, como ya hemos citado, la Constitución Política Federal, los reglamentos y aquellas leyes ordinarias de aplicación o de carácter general, o los tratados internacionales, las constituciones políticas estatales, las leyes locales, los reglamentos federales y locales, los convenios y acuerdos intergubernamentales, los planes y programas, entre otros instrumentos jurídicos que, repito, emanados de la propia autonomía, pues también les son atribuidos netamente a cada una de estas atribuciones o potestades del Estado, entendiéndose como Estado municipio o Estado entidad federativa o Estado República Mexicana. Vemos pues que es importante que nosotros comprendamos también cuáles son las funciones legislativas, judiciales y ejecutivas. Hemos dicho que el Estado mexicano, pues además de estar estructurado como una república representativa, democrática y federal, pues también distribuye sus funciones y actividades en 3 niveles gubernamentales, pero solo en 2 de ellos, es decir, en la federación y en el Estado, se tiene una división de poderes a cargo de los cuales el orden jurídico preestablecido les ha encomendado la realización de determinados fines o, en su defecto, de determinados objetivos. Por ello, existe un autor que se apellida Acosta, quien establece o ha tratado de precisar el carácter esencial de los actos administrativos, diferenciándolos de los actos legislativos y jurisdiccionales, partiendo del criterio formal
que es este subjetivo o este orgánico, o en su defecto del criterio material intrínseco o excepcional. Cuando nosotros hablamos de esta forma de atribución del acto, pues se dice que tiene como naturaleza la del órgano de donde emana, independientemente de su contenido. Y así serán los actos legislativos, todos aquellos que realice el Poder Legislativo, actos jurisdiccionales, los que realice el Poder Judicial, y actos administrativos, aquellos cuyo sujeto sea un órgano encargado de quién, pues sencillamente de la administración pública. Por tanto, las características específicas de cada uno de estos actos se vinculan con el órgano competente o atribuido para poder realizarlo. En este sentido, bueno, pues resulta por demás importante establecer, ejemplo, que el Poder Legislativo no se circunscribe únicamente a dictar leyes, sino que también puede constituirse en lo que la Constitución y las leyes de responsabilidades le han denominado como juicio político, de donde materialmente juega o juzga a un servidor público y su resolución o determinación puede ser en el sentido de emitir una declaración de procedencia para efectos que sean en un momento dado penales, ¿no? Pero bueno, vemos que en este sentido podríamos decir que normalmente el acto o la función legislativa consiste en crear situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales, además coercitivas, porque tienen el fin de obligar y que luego entonces también resolverán a partir de estas controversias concretas y que el acto función del carácter administrativo, bueno, realizará todo lo que no sea legislar o en su defecto sentenciar. ¿Por qué es importante que nosotros toquemos estas atribuciones o competencias? Bueno, porque como ya les he citado, ¿no? Si yo no te puedo, yo Estado, independientemente de la esfera de competencia, no te puedo imponer, se me ocurre, determinado impuesto al valor agregado, si no existe un índice, una ley que lo soporte, que le dé sentido y que en el mismo sector pues valide el objeto o el por qué te lo estoy requiriendo, ¿no? Lo mismo, tú para que puedas realizar este tipo de prestación o este tipo de contribución, pues también tiene que estar fundado y motivado. Vemos que también es importante que en materia tributaria nosotros tomemos en cuenta la función legislativa como fundamento de la potestad tributaria. Como nosotros ya hemos analizado y también ya se ha tomado en consideración tanto en nuestras cápsulas informativas como también propiamente dentro de estos lineamientos que le dan sentido, vemos que uno de los elementos importantes propiamente, pues es aquel, repito, cuando nosotros estamos tocando esta función legislativa como potestad o como fundamento de la potestad tributaria, bueno, vemos que el sistema de gobierno en México existe esta división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero para estos efectos de nuestra cuestión tributaria, pues nos vamos a centrar en la función legislativa, porque es en esta donde radica precisamente el poder original de la potestad tributaria. Cuando hablamos de esta función legislativa, es aquella que se encomienda formalmente a los poderes, repito, federal y estatal, y solo por excepción o por expresa indicación constitucional pueden los otros poderes, ejecutivo y judicial, u otras instancias gubernamentales como los cabildos, el ayuntamiento, realizar actos legislativos o situaciones cuasi legislativas. Por ello se dice que esta división de poderes y sus funciones no es rígida y absoluta, ya que nos encontramos con actos donde la naturaleza o el sentido material pueden ser de tipo legislativo judicial y son realizados por el Ejecutivo y viceversa, aconteciendo ya sea por el propio Poder Judicial en lo referente a los poderes legislativo y ejecutivo. Por tanto, esta función o acto legislativo desde el punto de vista formal lo vamos a entender como toda aquella actividad que el Estado realiza a través del poder legislativo, tal como lo reconoce, por ejemplo, cuando hablamos del artículo 70 constitucional, al indicar que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o de decreto. Y por el contrario, será materialmente legislativo independientemente del órgano de donde emane,
todo acto que enseñe la expresión de una ley, en otras palabras, que el acto del que se trate, con independencia del órgano que lo expida, cree, modifique o extinga una situación general, abstracta, impersonal, imperativa y coercitiva. Por ello, la ley en sentido formal será aquella que, independientemente de su contenido, haya sido creada por el órgano legislativo de un Estado, ajustándose al procedimiento correspondiente, que ya sabemos cuál es, que es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación, la publicación y la vigencia. Mientras que la ley en sentido material, pues es la norma jurídica general y abstracta, sin importar el órgano que le expida ni su forma de creación. Por ende, dentro de estas características de la ley en sentido material, pues tenemos la generalidad, que es aquella que se caracteriza por indeterminaciones, es decir, las consecuencias jurídicas que deberán aplicarse a cualquier persona que actualice o que se encuentre dentro de esos supuestos que se encuentran previstos, y que la abstracción parte de esta cuestión objetiva y regula a todos los casos que impliquen la realización del supuesto normativo, sin excluir de ningún tipo a ninguno de estos supuestos. Por ello, el ejercicio de las las potestades tributarias es aquellas que, conforme a la ley o conforme lo estatuye la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, solo mediante ley se podrán crear tributos o contribuciones, y que debemos entender aquí que la ley es el acto emanado del poder legislativo dentro de su aspecto formal, que crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales. Aquí estamos hablando propiamente de la cuestión material. En esa concepción más restringida, hablamos pues del principio de legalidad tributaria, que va a ser aquel que exige que solo puedan ser impuestos por el Estado sacrificios patrimoniales a sus súbditos mediante ley, es decir, mediante aquella fórmula jurídica que, por ser expresión de una voluntad soberana manifestada en la forma solemne establecida, tiene la virtud de obligar, pero al mismo tiempo que permite la apertura de los mecanismos revisores previstos ante la jurisdicción. Por eso vemos que en ese sentido se toma en consideración el principio de legalidad como potestad tributaria, y también hablamos del principio de seguridad jurídica de los contribuyentes, es decir, que la esfera de los gobernados contribuyentes solo puede ser efectiva y efectuada en los casos y con los requisitos que la propia ley establece. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la potestad tributaria en México, es importante que en ese sentido nosotros conozcamos y comprendamos en qué consiste esta potestad tributaria. Al respecto, Carretero, que es un autor, nos dice que el Estado, como titular de la soberanía, tiene la facultad de crear tributos. ¿Qué son los tributos? Son los impuestos, ¿no? Y que estos son una manifestación del poder, y es el propio Estado quien establece la obligación de los administrados, que en este caso somos nosotros como contribuyentes, para que entreguemos una determinada suma o cantidad de dinero. Esta potestad es el poder atribuido a un ente público, ¿no? Es decir, a un gobernante, por el ordenamiento jurídico que le permite crear situaciones jurídicas. Y por tanto, se trata pues de un derecho de mando, o también conocido de imperio. Existe también un autor que al respecto refiere, que es Sáenz de Bujanda, quien nos dice que la potestad o soberanía tributaria se refiere a la facultad propia del Estado para crear tributos. Y dentro de estas formas de tributo, y que vemos que esta forma de recaudación de tributos van a ser aquellos donde, repito, el Estado idee a partir de su poder legislativo cómo va a establecer y en qué medida la solicitud o requerimiento para el cobro o para la recaudación de estos, ¿no?
Harach nos dice que la potestad tributaria o poder fiscal es aquel que se va a traducir en la posibilidad jurídica que tiene el Estado para poner o para poder establecer o imponer algún tipo de contribuciones. Por eso vemos que la potestad tributaria pues tiene un carácter constitucional al Estado, pues por una parte dentro de su naturaleza misma del Estado tiene encomendadas tareas que debe realizar para que la sociedad civil pueda encontrarse de una forma organizada, pero también se vea satisfecha en todas aquellas necesidades que su propio requerimiento o que su propia colectividad les demande, ¿no? Entendiendo esta potestad tributaria como aquella facultad consustancial del Estado para poder realizar las tareas que tiene encomendadas. Pero también es importante que nosotros sepamos que para poder realizar todas estas actividades que le competen, pues el Estado también tiene necesidad de obtener recursos y estos se encuentran de mayor valía o encuentran su fuente en la gran mayoría de los casos en los patrimonios de los particulares que integran el mismo Estado. Por ello, en todos los estados y en todas las épocas de la historia de la humanidad, pues este ha ejercido una potestad tributaria. Luego entonces ha exigido a los particulares que le trasladen una parte de su riqueza mediante lo que conocemos y hemos dicho que es el pago de los tributos o impuestos, que como su nombre lo indica, son palabras que denotan per se, es decir, esa situación de superioridad o de soberanía del propio Estado. Es importante reconocer que la potestad tributaria no es ejercida por el Estado en el momento en que procede hasta hacerse efectivas las contribuciones que los particulares deben de pagar como consecuencia de la realización de aquellos hechos que han sido señalados por el Estado como generadores de los créditos fiscales, que es esta función de recaudación y en su caso de cobranza, sino cuando el Estado, actuando soberanamente y de manera general, determina cuáles son estos hechos o cuáles son estas situaciones que al producirse en la realidad harán que los particulares se encuentren en la obligación de efectuar el pago que en este caso pues les corresponda, ¿no? Ante esto, la potestad tributaria pues no se ejerce cuando se hacen efectivas las condiciones que los particulares deben de pagar al Estado, sino más bien se ejercen cuando el Estado determina cuáles son aquellos hechos o cuáles son aquellas situaciones que al producirse generan una obligación de pagar. Todo esto implica que el Estado que rige su vida democrática propiamente por lo que mandata nuestra Constitución en correlación con el sistema de división de poderes, pues generen las potestades o la potestad tributaria y aquella será la que le sea atribuida exclusivamente al Poder Legislativo, el cual ejerce en el momento en que expide las leyes que determinan cuáles son los hechos o cuáles son las situaciones que al producirse en la realidad generan para nosotros los particulares la obligación de pagar impuestos. Esta circunstancia es muy importante porque tal como nos dice de la Garza, la potestad tributaria se ejerce en el Poder Legislativo cuando expide las leyes reglamentarias de cada contribución y cuando cada año señala, en virtud de la ley de ingresos, cuáles han de ser esas contribuciones que van a estar en rigor cada año fiscal. En cambio, corresponde al Poder Ejecutivo, en su carácter de administrador fiscal, el determinar o el comprobar cómo se ha de producido en la realidad esos hechos o esas situaciones que generalmente crean la obligación de pagar contribuciones, señalar o determinar la cuantía que se deba de pagar o en su defecto verificar si las prestaciones, es decir, los pagos que se han realizado se encuentran previamente comprendido conforme lo que mandatan nuestras leyes. Ante esto, la potestad tributaria, también conocida con el nombre de poder tributario o poder fiscal o poder tributario, o cualquiera que sea en términos de sinónimo, son utilizados indistintamente para identificar a la facultad propia del Estado en el establecimiento de los tributos necesarios para la realización
propia de sus funciones. Esto, entre muchas otras cuestiones, compañeros, pues vemos que son los alcances netamente que les son atribuidos dentro de la esfera de competencia a nivel, repito, federal, estatal y municipal, emana propiamente de nuestra constitución política del artículo 31 en su fracción cuarta, que confiere el poder al Estado para poder requerir a nosotros como particulares la contribución para que de manera inmediata nosotros colaboremos en la satisfacción de necesidades y que luego entonces exista esta reciprocidad. Nosotros en cuanto a aportaciones para beneficio colectivo y el Estado de regresar ese tipo de contribuciones en la satisfacción de necesidades que les sean más exigibles en ese tiempo y espacio determinado. Por lo pronto, queridos compañeros, esto sería nuestra charla el día de hoy. Quedo a sus apreciables órdenes. Recordando que la próxima semana, en punto de las 4 de la tarde, se llevará a cabo nuestra segunda sesión. En caso de que por alguna circunstancia no puedan estar presentes, recuerden que estas van a ser grabadas y subidas al apartado de plataforma a través del contenido de la materia para que en su momento puedan ustedes visualizar su contenido y contribuir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.